En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. El día de hoy estamos en el párrafo primero, Cristo descendió a los infiernos. Y en este párrafo, el Catecismo dedicará 4 números, del número 631 al 635, a desarrollar este tema. Número 631 del Catecismo dice: Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles del credo confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, en preparación ya para entrar muy pronto en la Semana Santa. Decíamos en la catequesis pasada que desde el momento de la muerte de Jesús hasta su resurrección tuvo lugar la glorificación del alma de Cristo, aunque todavía el cuerpo de Cristo no fuera glorificado hasta el tercer día de la resurrección, su alma sí. Algunos textos en las Sagradas Escrituras pueden apoyar esto que estamos diciendo. Por ejemplo, al buen ladrón, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 27, 52, 53. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Es un texto donde se afirma que esto tuvo lugar inmediatamente después de la muerte de Cristo. Esto parece indicar, queridos amigos, que el momento de la muerte de Cristo puede ser el momento de la glorificación de su alma. Y parece como que se trasluce ese momento del descenso de Jesús al lugar de los muertos. En definitiva, lo que la Iglesia Católica en su fe afirma es lo siguiente. Primero, el momento de la muerte de Cristo. Él conoció la muerte de verdad, con su consecuencia más profunda, que es el drama de la separación del cuerpo y del alma. Segundo, que en ese momento Cristo no está vencido, sino que está ejerciendo su poder salvífico hacia todas las almas del Antiguo Testamento. Dos afirmaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. El texto principal en la Sagrada Escritura, en la que la fe de la Iglesia se apoya para decir esto, es Primera de Pedro 3, 18, 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados
en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Es decir, queridos amigos, en el Espíritu, Cristo fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Sigue el catecismo profundizando en el número 632 y dice: las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Y después el número 633 concluye diciendo: la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas que esperaban a su liberador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. 2 números muy, pero muy interesantes, queridos amigos. Jesús descendió a los infiernos. Es sinónimo de descendió al Sheol o descendió al Hades. Serían 3 sinónimos: infiernos o lugar de los muertos, Sheol, ¿no? O Hades. Apocalipsis 1:18. No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este término es un tanto difuso, difícil de concretar. En el Antiguo Testamento va habiendo una evolución de este término Hades o Sheol, o lugar de los muertos. Hay un margen de muchos siglos en su formación, y no era exactamente la misma comprensión que tenían ellos del Sheol al principio de los tiempos como la comprensión que tenían del Sheol en el momento de Jesucristo. A través de los siglos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue entendiendo y matizando cada vez más el término de esta palabra Sheol, del lugar de los muertos. En los tiempos más antiguos, el Sheol era un lugar más bien tenebroso, o donde iban todos después de morir, buenos y malos, sin distinguir el estado de unos de otros. Según nos acercamos a los tiempos de Jesucristo, va habiendo una transformación y el Sheol sigue significando lo mismo, como un lugar al donde van los muertos. Desde luego no es un lugar agradable, pero ya ahí, en el tiempo de Jesús, se distinguen 2 partes. En el Sheol, en el Hades, en el lugar de los muertos, habían como 2 habitaciones. Una reservada para los condenados y otra reservada para los justos,
que esperaban la venida del Redentor. A esta habitación separada, reservada para los justos, se le conoce como el seno de Abraham. Cuando Jesucristo predica su mensaje de salvación a los judíos, ellos ya entendían, ya habían tenido esta evolución en su pensamiento y ya tenían esta división en el lugar de los muertos, en el Sheol, en estas dos partes. La parte en la que estaban ellos, que no tenían, aquellos que no tenían esperanza de redención, que vendría a ser como para nosotros el infierno, la Gehenna, y la parte del Sheol que estaba destinada a los justos, el seno de Abraham. Es decir, en el tiempo de Jesús, cuando una persona moría, se iban todos al lugar de los muertos y cada uno a una habitación. Los malos a la Gehenna, al infierno, y los buenos al seno de Abraham. Salmo 89, 49. ¿Qué hombre podría vivir sin ver la muerte? ¿Quién librará su alma de la garra del Sheol? El drama de la muerte, queridos amigos, el drama del Sheol, es un drama que tiene atrapado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Es la única cosa que tenemos clara, que está en nuestras manos, que es evidente. No sabemos el día, pero que nos vamos a morir todos. Primera de Samuel 28, 19. ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl. Estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo de hacer. Dijo Samuel, ¿por qué me consultas? Si Yahvé se ha apartado de ti y se ha pasado a otro. Yahvé ha cumplido lo que te dijo por mi boca. Ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amelec. Por eso te trata hoy de esta manera. Mañana tú y tu hijo estaréis conmigo. Samuel, desde la ultratumba, le dice a Saúl, mañana estarás conmigo. Se entendía que estaría en el Sheol. Se entendía que el Sheol, ahí iban los justos, Samuel, y ahí iban los injustos, Saúl. Uno a un lado y otro al otro. En Ezequiel 32, 17, vemos cómo ya se distingue un poco el lugar concreto donde van los injustos o infierno. Por eso es importante, queridos amigos, no generalizar en el Antiguo Testamento como si hubieran conceptos fijos desde siempre. No, no es así. En el Antiguo Testamento hay una evolución, hay una pedagogía divina donde poco a poco va revelando su mensaje, preparando la llegada de Jesucristo, para que Él pueda encontrar un pueblo bien dispuesto. Incluso habría que decir, cuando en los años previos, en el último siglo, antes de la llegada de Jesucristo, los judíos ya poco a poco habían ido entendiendo que existía un concepto de alma distinta al de cuerpo. Cuando se dice en el texto de la primera de Pedro 3, 18, 20, vino a predicar a los espíritus encarcelados, los judíos en esta época ya hablaban de los rezaín, que son los espíritus debilitados que están en el Sheol.
Y también ya hablaban de cadáver, que es el nebretán. Ese cadáver del cuerpo es el que está en el sepulcro. Entonces el Rezaín iba al Sheol y el nebretán se quedaba en la tumba, en el sepulcro, así como nosotros. Nuestra alma, para los católicos, después de la muerte se encuentra con Jesucristo. Inmediatamente se muere. Tenemos el juicio particular. Y en ese juicio particular nosotros, frente a Jesucristo, se va a definir cuál será el estado de nuestra alma y solamente puede ser el cielo, el purgatorio o el infierno. Ahí estará nuestra alma, mientras nuestro cuerpo estará en el sepulcro. El alma en el lugar donde vaya estará esperando su cuerpo para el momento de la resurrección que nos lo regalará Jesucristo en el momento de la parusía, en el momento de su segunda y última venida a resucitar a todos. Jesús habla claramente de la distinción de cuerpo y alma cuando dice: y no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Cuando el catecismo habla de que Cristo descendió al lugar de los muertos, o a los infiernos, o al Hades, o al Sheol, está hablando del concepto que había en el Antiguo Testamento tardío, ya en el tiempo de Jesús, donde estaban los difuntos. Lucas 16, 22, 26. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresco en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no puedan, ni de allá para acá tampoco puedan. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerá, aunque un muerto resucite. Eso de estar en el seno de Abraham, que no era estrictamente el cielo, no era la visión de Dios, pero se distinguía ya perfectamente que era el lugar de los justos y el otro el lugar de los condenados. En el Antiguo Testamento no habían recibido todavía la redención de Jesucristo, estábamos sin ser redimidos. Cuando en el Apocalipsis se dice: y lloré amargamente porque no había nadie capaz de abrir el libro y romper sus sellos, el libro donde estaba escrito el nombre de todos los salvados
permanecía cerrado y nadie lo podía abrir. Finalmente, cuando venció el león de la tribu de Judá, aquel cordero degollado fue digno de abrir sus sellos. Y ese cordero degollado es Jesucristo. Él es aquel capaz de inaugurar, de abrir el libro de la vida. Ese es Cristo descendiendo al lugar de los muertos. Ese es Cristo dando la posibilidad de la plenitud de la salvación a todos los que estaban en el seno de Abraham, a todos los que habían sido justos, pero que no le habían conocido. Los justos del Antiguo Testamento, los que estaban en el seno de Abraham, que no estaban en la visión beatífica de Dios porque el cielo no se había inaugurado todavía, Jesucristo fue y los rescató. Los redimió con su muerte. Y Cristo, por tanto, en este momento está abriendo las puertas del cielo a todos los justos del Antiguo Testamento, porque el cielo estaba cerrado y Jesús es quien lo abre. Tú quieres cielo, mira a Jesús. Tú quieres cielo, sigue a Jesús. Comprométete con Él. Continúa el catecismo en este número 633 y nos dice que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. ¿Qué parte de este numeral 633 tan interesante, ¿no? Es curioso que en cada una de estas afirmaciones se cita un concilio de la historia de la Iglesia. No es que se lo inventó alguien en un momento, ¿no? Hubo alguna condena de la Iglesia hacia algunos herejes que afirmaban cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Cosas contrarias como, por ejemplo, escuchar por ahí que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. O otra herejía, ¿no? Jesús descendió al lugar de los muertos para destruir el infierno de la condenación. No. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Bajó a los infiernos para liberar a los justos, a los que estaban en el seno de Abraham. Los condenados no los sacó de su condenación, porque ellos estaban ahí. Ellos habían decidido en el uso de su libertad estar ahí. Jesús tampoco descendió a los infiernos para destruir el infierno de la condenación, tampoco. Sería una contradicción pensar que Cristo ha descendido al lugar de los muertos para redimir a aquellos que están y quisieron estar en pecado mortal y murieron en pecado mortal y rechazaron su amor siempre. Sería contradictorio pensar que si una persona ha rechazado el amor de Dios, después Dios le diga, no pasa nada, toda la vida viviste como un desgraciado y ahora yo voy a bajar a este lugar a rescatarte de ahí. No. El tiempo de la conversión termina en esta vida. Y si Dios me sacara del infierno, sería como si Dios no respetara mi libertad porque me condeno porque quiero. Así como me puedo salvar porque quiero. Y Dios no va a cruzar esa línea del irrespeto de mi libertad. Para eso me hizo libre. Si un alma, una persona, libremente le ha dicho a Dios que no, como sucede hoy día, que le dicen a Dios que no te quiero, como le dijo el demonio a Dios cuando se rebeló, no te serviré, Cristo no puede ir a obligarle a aceptar su amistad. Por eso el rico Epulón gritaba, dile que venga. No. Manda a alguien a que les diga a mis hermanos. No.
Alguien que esté en el estado de condenación es alguien que ha rechazado la amistad de Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de que Cristo vaya a proclamar o a predicar o a liberar a aquellos que han rechazado el estado de gracia, que han rechazado su redención, que han rechazado su amistad, que han pasado 60, 70, 80 años por esta tierra difamando a Jesús, incluso blasfemando de Jesús, sino que aquellos que murieron en estado de gracia, pero que todavía no existía la gracia suficiente para que ese estado se tradujera en la intimidad de Dios. ¿Sí? A esos Jesús fue a darles el don del cielo. El don del cielo. Una cosa es que alguien no haya cometido pecados mortales o que no esté en ese estado de enemistad con Dios. Pero de ahí a que uno pueda tener acceso a la intimidad de Dios, a lo que es el cielo, que es compartir la intimidad de Dios, gozar de su visión cara a cara, hay un abismo tremendo. Es decir, una cosa es no ser malo, pero es que el cielo es un don de Dios totalmente desproporcionado a nuestros méritos. Por eso no se vale la expresión de algunos que decimos, yo no le hago mal a nadie. Es que no se trata de que le hagas mal o que le hagas bien a alguien. Se trata de que tengas una amistad con Dios. No te vas a ganar el cielo porque no le hagas mal a nadie. Pero si es que no eres amigo de Dios, no te lo vas a ganar, aunque no le hagas mal a nadie. Por eso nos explicamos por qué los justos del Antiguo Testamento no estaban en el cielo con la visión de Dios, porque el cielo no es la consecuencia de que ellos se hayan portado bien, no. El cielo es el regalo de Cristo, fruto de su muerte y resurrección redentoras. Así que mucho cuidado, queridos amigos, con los que nos mantenemos diciendo que nosotros no le hacemos mal a nadie. No, eso no da cielo. Lo que da cielo es ser amigo de Dios. Ser amigo de Jesús es vivir en gracia, es conservar su amistad, es serle fiel. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, queridos amigos. También Cristo, cuando desciende al lugar de los muertos, hay como una especie de retroactividad de Jesucristo. Quiere decir que Cristo va a predicar a todos aquellos que de hecho habían sido justos por la gracia de Cristo sin saberlo. Dios Padre había dado la gracia a muchas almas en el Antiguo Testamento en virtud de Cristo, aunque todavía Cristo no hubiera venido al mundo. En el arte cristiano se suele describir este descenso de Jesús al lugar de los muertos como el Jesús que da la mano a Adán y a Eva, como dándoles la mano a Adán y a Eva. De hecho, en Jerusalén, los que han estado ahí, los que vayan a estar algún día, en la Basílica del Santo Sepulcro, debajo de la roca en la que se conserva el lugar en el que Cristo fue crucificado en el Calvario, debajo de la roca se conserva una capilla, una pequeñita capilla muy interesante, donde se venera el enterramiento de Adán y Eva. ¿Sí? Cuidado, evidentemente, desde el punto de vista arqueológico, no tiene ningún valor histórico, ¿no? No es que ahí está. Es la referencia, un símbolo de rescate de Cristo a Adán y a Eva, como imagen de todos aquellos que fueron pecadores,
pero pecadores a los que se les adelantó la sangre de Cristo Redentora en el tiempo. Estos son los justos del Antiguo Testamento. Esta es la eficacia de la sangre redentora de Jesucristo, incluso que tiene un efecto retroactivo para todos los de antes de él. Los méritos de Cristo llegaron incluso antes de su nacimiento. Este texto que hemos leído el día de hoy de la primera de Pedro 3, 18, 20, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Pedro hace una especial mención a Noé, porque es uno de los pasajes de la historia de la salvación donde se refleja con más claridad el drama entre la incredulidad y la credulidad. Y el Dios que está forzando los acontecimientos para forzar al hombre. El misterio de Noé, la Iglesia lo evoca para afirmar el misterio del bautismo. Los que son capaces de sobrevivir, flotando sobre las aguas sin hundirse en ellas, hacen referencia a los salvados por el bautismo. El arca de Noé que navega sobre las aguas sin hundirse es imagen del bautizado. Es el que renace de en medio de las aguas. Y nos atrevemos también a decir que Cristo descendió al lugar de los muertos y ha podido salvar a algunos que, aunque no estaban dentro del arca, pudieron tener la constricción en el momento de su muerte. En el interior de sus conciencias pudieron tener el arrepentimiento, y ahora Cristo también va a rescatar a esas almas de esos pecadores arrepentidos. Esto puede ser imagen de lo que hoy día ocurre. Puede haber una salvación especialmente por el conducto de la gracia, por el conducto sacramental del bautismo. Y Dios también puede ofrecer su salvación por un conducto que sea extrasacramental. Cuando alguien no ha conocido el camino que nos propone el sacramento del bautismo o de la confesión, pero sin embargo en su conciencia ha luchado por ser fiel a lo que Dios ponía en su conciencia como verdad y ha logrado arrepentirse allí donde ha visto que ha obrado mal, Dios también hará su obra. Ese es Cristo, que va a rescatar a todo lo salvable. Cristo va buscando todo resquicio, por más pequeño que sea, para salvarlo. Todo resquicio de todo aquello que puede ser salvado. Y se puede pegar de lo más mínimo, del arrepentimiento más mínimo, de la oportunidad más mínima del encuentro con Dios. Se podría pegar Jesús para salvarte. Pero necesita, aunque sea eso. Es el pastor que no deja que se desperdicie ninguna oveja perdida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, queridos amigos, continuaremos con esta preciosa catequesis que nos presenta
el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este descendimiento de Jesús al Sheol, al lugar de los muertos.